Pues buenos días y bienvenidos a todos a la presentación de esta nueva herramienta que hemos denominado IP Subvenciona. En la jornada os vamos a explicar un poco desde Isover y Placo, que junto con Efinovatic somos los desarrolladores de esta herramienta, cómo funciona este nuevo complemento para CEX y bueno, pues gran parte de la jornada la vamos a dedicar a desarrollar un caso práctico para que veáis un poquito su alcance. Desde Isover y Placo hemos venido incorporando distintas herramientas. Algunas de ellas las vais a ver durante el taller, ¿vale? Como IP Conecta, IP Soluciona, que son las que vamos a ver hoy, pero también tenéis herramientas como IP Acoustic, ¿vale? Que es una herramienta para justificar también a partir de un edificio modelado en C3X la parte de acústica del código técnico, incluso precalificar. Ha salido una nueva norma de calificación acústica de edificios, pues precalificar vuestro edificio. Bueno, y otras herramientas que también podéis encontrar en nuestras páginas web, pues para todo el tema de análisis de condensaciones, tiempos de reverberación, estimación de espesores de aislamiento o, por supuesto, nuestros objetos BIM. Y otra herramienta que tiene que ver con la eficiencia energética, que es SGSafe, que muchos de vosotros seguro que usáis y conoceréis, que bueno, pues es una herramienta muy potente y que también está reconocida por el Ministerio para la certificación energética de edificios. Este es el contenido de lo que vamos a ver, es decir, el complemento IP Subvenciona es lo novedoso, es lo que os venimos a presentar, y lo que haremos será, a partir de un caso base, que ya lo he avanzado yo para que no nos restara tiempo, bueno, pues ver cómo podemos introducir las medidas de mejora a ese caso base. Sergio, disculpa, está saliendo tu pantalla de Teams. No sé si estás presentando algo. Sí, estaba presentando. Pues nos sale tu pantalla de Teams. Pues no lo entiendo. A ver, un momentito. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Veis complemento? Vale. Bueno, pues cosas del Teams y del directo, disculparme. Como os decía, el complemento nuevo que vamos a ver se denomina IP Subvenciona. ¿Y qué es este complemento? Bueno, pues os han explicado en el colegio y estáis al tanto de las distintas ayudas que han sacado las comunidades autónomas, concretamente la Xunta de Galicia, para la rehabilitación energética de edificios residenciales. Concretamente, los programas 3 de edificio, 4 de vivienda, 5 de libro de edificio y 1 de barrio, ¿vale? Os haré también un ejemplo con otra provincia porque también la herramienta está preparada para gestionar las ayudas de pre-5000, pero esta ayuda en vuestra comunidad ya está cerrado el plazo de solicitud, ¿vale? Por tanto, luego veremos que nos va a decir el complemento que no existe ese tipo de ayuda. Lo que va a hacer la herramienta es ayudaros a incorporar los conjuntos de mejora, las medidas de rehabilitación energética que queréis incorporar al edificio. Os va a ayudar a comprobar si cumplen con los criterios de consumo y de demanda del H0 y del H1, y también os va a orientar en cuánta ayuda vais a obtener en función de las mejoras que os aporten esos conjuntos, ¿vale? En vuestro caso base. Bueno, junto con el IP Subvenciona, pues hemos incorporado algunos de los complementos que ya estaban en C3X, como es el complemento de medidas de mejora de Saint-Gobain, que luego vais a ver qué diferencia tiene o qué os va a aportar a mayor respecto de bueno, pues el
programa CEX a la hora de definir los conjuntos de mejora. También va a facilitar el introducir de una forma sencilla y un poquito también en línea con estos programas de ayuda, pues las instalaciones más típicas, ¿vale? Como os decía, el otro complemento IP Conecta os va a ayudar a verificar si estáis cumpliendo con el H0 y el H1 del documento de ahorro energético, que sabéis que es uno de los requisitos, con alguna salvedad que luego veremos, para poder obtener la ayuda. Y después de cada uno de los conjuntos de mejora que hayáis definido, bueno, pues la herramienta IP Subvenciona os va a indicar qué porcentaje de ayuda y qué cuantías obtendríais en esas líneas de ayuda. Por supuesto, para todo lo que sea resolver dudas y asesorar sobre la aplicación de estas herramientas, está a vuestra disposición el equipo técnico de Isover y de Placo, ¿vale? Os podéis contactar bien a través del colegio o bien a través de nuestro servicio de atención al cliente. Bien, ¿cómo partimos? Bueno, pues partimos siempre de un edificio que va a ser el edificio caso base, ese edificio que va a tener o no ya una certificación energética. Si tiene una certificación energética, bueno, pues posiblemente estará registrado, ¿vale? Con lo cual no nos va a hacer falta bueno, pues o sea, registrar este edificio. Pero puede darse el caso de que el edificio no tenga el certificado energético, con lo cual, bueno, pues en el momento que terminamos de modelizarlo, lo certificamos y podemos registrar este edificio con C3X. ¿Vale? No os voy a decir cómo hay que introducir en C3X un edificio, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues completamos los datos administrativos, los datos del edificio en cuanto a año de construcción, superficies, altura del edificio, definimos la envolvente térmica con todos sus elementos, puentes térmicos, definimos las instalaciones, ¿vale? Y en ese caso ya, bueno, pues lo podemos certificar. Bien, ¿dónde se incorporan estos complementos? Bueno, pues en la parte inferior de mi pantalla estáis viendo la parte superior de los botones de C3X, donde indica complementos, lo vamos a ver después. Bueno, pues aquí se cargarán todos los complementos que vosotros descarguéis para C3X. Y bueno, pues concretamente en este renglón, Isover Placo Cálculo de Subvenciones, tendréis el IP Subvenciona, ¿vale? Aquí tendríais, ahora lo vamos a ver sobre el programa, aquí tendríais el complemento IP Conecta, ¿vale? Aquí el IP Acoustic y aquí tendríais el complemento de soluciones. Bien, como elementos de apoyo hemos generado un manual que os voy a colgar en el chat para que podáis descargaros, ¿vale? Y bueno, pues también alguna documentación que bueno, pues os haremos llegar, Penélope, al colegio después de esta jornada. Veremos cuántas personas han participado y os hacemos llegar este material para que podáis retirarlo en el colegio. Bien, pues yo creo que la mejor forma, voy a hacer ahora el cambio de pantalla, la mejor forma de ver todo esto pues es entrar en el C3X, ¿verdad? Y vamos a ver, y jugar con la aplicación. Vamos a ver. X. Bueno. Vamos a ver, pues vamos a hacer un inicio. Bien. ¿Veis bien la pantalla de C3X ahora? Sí, se ve ¿Sí? perfectamente, Sergio. Vale. Bueno, pues este entorno le conocéis y aquí arriba
Como os decía, veis que yo tengo descargados los diferentes complementos, ¿vale? Aquí tengo el IP subvenciona, aquí tengo el IP conecta, aquí tengo el IP acoustic para justificar el DVHR y aquí tengo los complementos en global. En caso de que haya descargado alguno más, pues los tendréis todos aquí agrupados. Bien, lo primero que voy a hacer pues es cargarme el edificio objeto, ¿vale? Bien, pues he elegido esta provincia porque es donde vive uno de los compañeros, esta localidad, porque es donde vive uno de los compañeros de Placo en Galicia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a trabajar pues, sobre un edificio que está en la provincia de Pontevedra, en este pueblecito, en Tomiño, ¿vale? Es un edificio de los años 80. Veis que, bueno, pues esto ya sabéis que en el momento que indicamos la provincia, el C3X ya nos está cargando las características climáticas. Un edificio de 693 metros, 270 de altura libre interior, 3 plantas, bueno, pues las características del edificio que habríais introducido. Aquí veis cómo está definida ya toda la envolvente térmica del edificio y, bueno, pues aquí tenemos las instalaciones, pues en este caso, este es un ejemplo que ya estaba hecho, bueno, pues tenemos por aquí un equipo de acumulación de agua y un equipo de calefacción que, como veis, bueno, pues es para un porcentaje solo del edificio y luego pues puede ser una de las viviendas y luego pues otro equipo de calefacción y agua caliente para el resto de las viviendas. Bueno, pues como os decía, certificaríamos este edificio y podríamos obtener tanto su certificado como su archivo XML para darle gestión como proceda en vuestra comunidad. Es un edificio que es una letra E, bueno, no es de los malos malos, ¿vale? Y a partir de aquí tendríamos el edificio que en ese momento tiene la comunidad de vecinos. Bien. Bueno, pues en este momento lo que haríamos sería empezar a definir medidas de mejora, ¿vale? Escenarios de rehabilitación para mejorar el comportamiento del edificio. Yo os he definido aquí ya dos, ¿vale? Lo he hecho desde el complemento porque me interesa que veáis también la diferencia a la hora de, bueno, pues definir estas medidas directamente desde C3X o definir estas medidas a través del complemento de medidas de mejora o de soluciones Saint-Gobain, que lo vamos a ver. Bueno, pues tenemos aquí un primer conjunto que, como veis, me hace mejorar una letra, ¿vale? La eficiencia energética del edificio y que, bueno, pues tiene aquí una serie de mejoras. Concretamente, bueno, pues lo que hace es eliminar esas instalaciones individuales que había de calefacción y de agua caliente y llevarlo todo a una única instalación de calefacción que va a tener un mejor rendimiento. También lo que hace es rellenar las cámaras con un insuflado y hacer un pequeño tratamiento térmico pues por el interior de bueno, pues las particiones interiores en contacto con el aire, ¿vale? Sustituye ventanas, añade a los capialzados aislamiento para mejorar el comportamiento térmico de las ventanas y bueno, pues algunos pilares que estaban integrados en fachada, pues les hace un trasdosado para mejorar ese puente térmico, ¿vale? Y como os digo, pasamos de una E a una D y luego analizaremos cuál ha sido la mejora en consumo y en demanda. Y un conjunto 2, bueno, pues en el que lo que hacen es insuflar las cámaras, ¿vale? Y adicionalmente, son 6 centímetros de insuflado, bueno, pues colocar 4 centímetros de aislamiento por el exterior, en este caso con un SATE con placas de EPS.
¿vale? Es decir, en total añade 10 centímetros de aislamiento al... Sergio, se ha cortado tu sonido. Te has silenciado sin querer. A ver, sí, Ahora, es que no sé por qué le has decía, debido dar a silenciar sin querer, desde hace como unos 20 segundos. vale, decía que yo podría seguir aquí eh, introduciendo medidas de mejora, ¿vale? O incluso también podría ir al complemento de Saint-Gobain para definirlas desde el complemento de Saint-Gobain. Pero vamos a hacer una cosa. Es decir, yo, en mi caso, si tuviese que trabajar ya, o tuviera claro que iba a trabajar con el IP subvenciona, ni siquiera habría llegado aquí. Es decir, una vez que he hecho el certificado energético del edificio caso base, no definiría medidas de mejora, sino que entraría, voy a borrar los datos para que no sea un caso nuevo, ¿vale? Entraría en el complemento IP subvenciona, ¿vale? Como veis, en el momento que yo entro en el complemento IP subvenciona, bueno, pues como tenía esos conjuntos de mejora ya añadidos, me los añade aquí, ¿vale? Eso ya estoy en el entorno del complemento IP subvenciona. Pero como veis aquí tengo un... ¿Sí, Eduardo? ¿No? Continúo. Pero como veis aquí tengo un botón que pone nuevo conjunto de mejora, ¿vale? Entonces, no es necesario para trabajar con IP subvenciona el tener definidos los conjuntos de mejora. Los puedo definir desde aquí. Y yo es lo que haría, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues lo vais a ver. Vamos a analizar de partida estos dos conjuntos de mejora que yo con toda mi buena voluntad, ¿vale? Pues he definido y vamos a ver en primer lugar si me cumplen los criterios del documento de ahorro energético. Para eso, veis que aquí abajo tengo un botoncito que pone IP Conecta, que os avanzaba, es el complemento que me va a verificar el cumplimiento del H0 y del HE1. ¿Vale? Pues este botoncito lo que va a hacer el complemento es introducirme, bueno, preguntarme qué tipo de edificio es en el que yo estoy interviniendo y, bueno, pues para el tema del control solar, bueno, es muy importante tener aquí activadas las persianas, ¿vale? Porque de otro modo, pues el primer fallo que nos va a dar es que no tenemos el control solar, ¿vale? Bueno, es un edificio existente sobre el que vamos a trabajar y es una reforma en la envolvente térmica de más del 25% de la envolvente. Y en principio, bueno, pues no vamos a tocar las instalaciones térmicas, ¿vale? Lo primero que me va a pedir es el desnivel entre la provincia y la localidad, que veis que yo ya tenía calculada. Y a partir de aquí, lo que hace IP Conecta es que, tanto para el caso base como para los casos que corresponden a cada una de los conjuntos de mejora, me está analizando si voy a cumplir el H0 y el H1, que veis que no lo cumplo, ¿vale? Bueno, pues esto nos puede pasar, pero esto tampoco es malo, ¿eh? Tenemos aquí un botoncito, como veis, en el que el complemento nos va a decir qué es lo que no cumple. Bueno, como le habíamos dicho que no íbamos a tocar instalaciones, bueno, pues el H0 no nos lo ha valorado en este caso, ¿vale? No nos lo ha verificado. Solamente nos ha verificado la parte de demanda, el H1. Veis que los elementos que hemos colocado en cuanto a transmitancia cumplen. Lo que no nos cumple es el coeficiente global, el K sub G, ¿vale? El control solar cumple, la permeabilidad al aire cumple. Recordar que el conjunto 1 habíamos cambiado las ventanas del edificio y por tanto, bueno, pues esas ventanas ya cumplen con los criterios del H1. Bien, ¿y por qué no cumple? Bueno, pues entramos aquí y veis que
bueno, pues nos está diciendo que la K límite es 0,78 y que, bueno, pues nuestro K es 0,83. Es decir, estamos muy cerquita, pero hemos rebasado el límite que tenemos para el K sub G. Si yo entro aquí en este otro botoncito, es decir, aquí me está informando que falla, si yo entro aquí en este otro botoncito, IP analiza, ¿vale? Lo que me va a permitir es para este conjunto de mejora, tarda un poquito, vamos a ver si termina de estudiarlo. Bien, bueno, pues para este caso, ¿vale? Este conjunto de mejora, lo que me va a decir es, en términos de demanda, dónde tengo posibles mejoras, ¿vale? Veis que, bueno, pues en lo que se refiere a muros exteriores, recordar que aquí lo único que hayamos hecho era insuflar la cámara, corregir algún pilar, ¿vale? Y pues mejorar un poquito el aislamiento de los papialzados, de las ventanas. Bueno, pues que tenemos, bueno, pues una contribución importante si mejorásemos el muro exterior de fachada. Es decir, lo que nos está diciendo la aplicación IP Analiza es que deberíamos de mejorar este conjunto de mejora con alguna solución de aislamiento por el exterior, ¿vale? También en las particiones interiores, que en este caso sabéis que son esos elementos que quedan expuestos al aire, ¿vale? Bueno, pues nos está diciendo que deberíamos de corregir, bueno, pues si podemos, con un falso techo o bien con algún tipo de solución por el exterior, también el aislamiento de esas particiones interiores. Los huecos ya los habíamos cambiado, ¿vale? Podríamos mejorar esos huecos, ¿vale? Y sobre todo mejorar el tema de las infiltraciones, el tema de la estanqueidad de esas ventanas, ¿vale? Y bueno, pues nuevamente nos dice que tenemos una importante contribución de los puentes térmicos, que podemos mejorar bastante si mejoramos los puentes térmicos. Fijaros, si hacemos un aislamiento por el exterior, estamos corrigiendo también los puentes térmicos. Es decir, esta aplicación IP Conecta e IP Analiza lo que nos permite es definir una estrategia de mejora para el conjunto que estamos analizando, ¿vale? Bueno, podríamos hacer lo mismo para este otro caso, ¿vale? En el que teníamos solamente aislamiento por el exterior, ¿vale? Y el relleno de cámaras, bueno, pues veis que en este caso nos cumple casualmente el caso G, pero lo que no nos está cumpliendo es la transmitancia. ¿M? Y si entramos aquí, pues lo que no nos cumple de la transmitancia, fijaros, todos los cambios que habíamos hecho en la fachada y los huecos cumplen, ¿lo veis? Están ok, ¿vale? E incluso, bueno, pues este elemento en contacto con el aire exterior también nos está cumpliendo. ¿Qué nos está fallando? Nos está fallando la cubierta, ¿vale? Entonces quiere decir que en esta medida de mejora lo que nos falla es que solamente habíamos atacado la envolvente en la parte de la fachada, y tenemos otra parte de la envolvente que es la cubierta que nos está penalizando, ¿vale? Si, como hicimos en el caso anterior, entramos en IP Analiza, bueno, pues nos va a dar ese balance que veíamos de los distintos elementos constructivos para ver, bueno, pues hasta qué punto es interesante el mejorar alguno de ellos, ¿vale? Bueno, pues veis que eh, nuevamente nos dice que deberíamos de mejorar el aislamiento de los muros exteriores, aunque nos decía que fallaba cubierta, ¿eh? Fijaros que, bueno, pues el porcentaje de mejora tampoco es decir, que no va a ser una intervención ni importante la que tengamos que hacer en cubierta para mejorar, ¿vale? Y, bueno, pues seguramente sea aquí, también en la parte de esos elementos expuestos al aire exterior, donde pudiéramos mejorar todo esto sin tener que cambiar ventanas, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que he pretendido es que veáis un poquito, voy a salir de IP Conecta,
¿vale? Y me voy a quedar en el IP subvencional. Veréis un poquito, pues que esos complementos que ya teníais incorporados en el 3X, ¿vale? Os van a permitir mejorar en la definición de los conjuntos de mejora. Otra cosa que veis aquí, veis que la primera de las medidas de mejora que hemos, del conjunto de mejora número 1 que hemos definido, tenía algo en lo que era la definición de instalaciones, ¿vale? Por tanto, no nos aparece aquí este botoncito. Y que en este caso, en el que solamente habíamos atacado por el exterior la envolvente con aislamiento, bueno, nos aparece este botoncito. No quiere decir que tengáis obligatoriamente que definir una instalación, ¿vale? Os está diciendo que este conjunto no tiene ninguna mejora en instalaciones. Y si queréis, de alguna manera, introducir esa mejora, bueno, pues pulsando en el botoncito podéis incorporarlo. Luego lo vamos a ver. Bueno, pues como estos dos conjuntos no nos cumplen, pues vamos a definir un conjunto nuevo, ¿vale? Entonces, pulsando sobre este botón, entra directamente en el complemento de soluciones Saint-Gobain, ¿vale? Podemos incorporar a los conjuntos que ya teníamos, podemos editarlos e incorporar alguna solución, ¿vale? No sé si merece la pena. O podemos incorporar otro conjunto de mejora, ¿vale? Bueno, pues a este conjunto de mejora le vamos a llamar conjunto 3, ¿vale? Y para diferenciarlo, le voy a poner SG de Saint-Gobain para que sepamos que está definido con el complemento, porque luego quiero que veáis la diferencia. Bien, lo que nos va a decir el complemento es qué tipo de intervención, nos va a preguntar qué tipo de intervención queremos hacer y luego hablaremos de este botoncito que es muy interesante. Bueno, pues como hemos visto, si nosotros hacíamos una intervención en conjunto 2 en la envolvente de fachada, bueno, pues obteníamos prácticamente el cumplimiento de todo el documento de demanda y nos decía que, bueno, pues teníamos que mejorar un poquito respecto al conjunto 2 las cubiertas. Bien, bueno, pues vamos a definir una solución para muros exteriores y una solución para cubiertas. Vamos a mantener, si os parece, pues ese relleno de cámara que veíamos que funcionaba. Bueno, como teníamos en el otro caso un SATE, vamos a continuar con un SATE, ¿vale? Y bueno, pues en el caso del relleno de cámara, veis qué sencillo es el elegir el tipo de solución, qué gráfico e intuitivo es ver qué es lo que estamos incorporando. Bien, pues teníamos 6 centímetros en el conjunto 2, lo vamos a mantener, ¿vale? Aquí incluso nos va a definir esta descripción para la medida de mejora, ¿vale? Y veréis que luego se incorpora al informe final, lo cual es muy importante porque uno de los requisitos de la ayuda es definir claramente pues las medidas de mejora que se incorporan. Bien, hemos definido el insuflado y ahora vamos a definir el SATE, ¿vale? Bueno, pues dando aquí este botoncito, editamos. Y en este caso, bueno, pues antes era un SATE de EPS, de nuestros compañeros de Weber. Bueno, pues en este caso vamos a hacer un SATE de lana mineral, que también por tema de fuego, por tema de acústica, se está empezando a imponer. ¿Vale? Y bueno, pues antes creo que teníamos 4 centímetros, que era insuficiente. Bueno, pues vamos a darle 8 centímetros, ¿vale? Y en el acabado, pues esto nos da un poquito lo mismo, ¿vale? Porque lo que va a contribuir a la parte térmica es el espesor de aislamiento, pero bueno, veis que incluso podéis definir aquí aspectos estéticos, ¿no? Eligiendo algún tipo de mortero. Bueno, pues hemos definido también la solución y como pasaba antes, bueno, pues
está perfectamente definida la medida de mejora. Bien, ya hemos terminado de definir la parte del muro, ahora vamos a definir la parte de cubierta, ¿vale? Podríamos definir un aislamiento por el exterior, por ejemplo, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a definir un aislamiento por el exterior, pues con un panel de lana de roca autoprotegido, IXO. Si no supierais a qué corresponde cada uno de los elementos constructivos, tenéis aquí la información de qué es cada uno de ellos, ¿eh? Bien, pues como digo, panel IXO y bueno, pues vamos a darle, por ejemplo, pues 4 centímetros, tampoco nos vamos a volver locos, ¿vale? Porque no era, veíamos que tampoco era tanta la mejora que teníamos que introducir. Bien, primera diferencia. Fijaros, en las medidas de mejora, en los conjuntos de mejora que habíamos introducido, conjunto 1 y conjunto 2, no conocíamos, no teníamos la descripción, que ya habéis visto que aquí se incorpora, y tampoco teníamos el coste. Al utilizar el complemento Saint-Gobain, estáis incorporando un coste estimado de proyecto, ¿vale? De esas soluciones. Bien, hemos introducido el nuevo conjunto de mejora, ¿vale? Veis que consigue la misma mejora en lo que se refiere a las emisiones, en lo que se refiere a la letra, ¿vale? El certificado energético, pero veis que ya aquí nos empieza a dar datos que no teníamos antes, como es, por ejemplo, la amortización anual, ¿vale? Y el coste de la solución. Por eso os decía que trabajando con IP Subvenciona, lo interesante es que una vez que habéis certificado el edificio objeto, el edificio base, bueno, pues ya directamente desde el complemento introduzcáis las medidas de mejora porque su definición va a ser mucho más completa, ¿vale? Y voy a definir una solución más, porque quiero que veáis ese botoncito que ponía Premium, ¿vale? Bueno, pues este vamos a llamarlo conjunto 4 SG óptimo, ¿vale? Bueno, y en este caso, pues en lugar de tener que pensar yo como técnico con ese análisis que hacía con IP Conecta y con IP Analiza, qué espesores y qué soluciones incorporar, voy a dejar directamente al complemento de Saint-Gobain que me optimice, ¿vale? Esas soluciones. Y entonces lo que va a hacer el complemento va a ser irse al caso base, analizar el comportamiento del edificio y buscar qué tipo de intervenciones tiene que hacer para sacar, bueno, pues desde el punto de vista de la rentabilidad económica de esa intervención, ¿vale? Pues el mayor plazo de amortización, el menor plazo de amortización, perdón, bueno, pues el mejor rendimiento energético del edificio. Veis que aquí podemos incluso incorporar medidas de aislamiento por el interior, pero bueno, esto, salvo en edificios muy concretos y muy singulares en los que no podemos actuar por el exterior, no se suele hacer en una rehabilitación, por tanto, yo me voy a ceñir a lo que es un caso el caso más habitual, que es intervenir por el exterior del edificio o en alguna cámara, ¿vale? Pero bueno, si pulsarais este TIC, bueno, pues también os daría la opción de hacer algún techo interior, algún trasdosado. Bueno, le doy a continuar y automáticamente, bueno, pues me ha definido este conjunto de mejora, ¿vale? Que, bueno, pues el programa me dice que es el óptimo, ¿vale? Es decir, fijaros, ¿vale? Que automáticamente me ha incorporado aquí la medida de mejora óptima. Bueno, pues una vez que ya tenemos definidas eh, todos los conjuntos, todas las medidas de mejora, ¿vale? Salimos del complemento de soluciones Saint-Gobain y automáticamente el entorno de IP Subvenciona me va a cargar aquí, ¿vale? Los conjuntos de mejora. Vamos a analizar si nos cumple el H0 y el H1
con IP Conecta, ¿vale? Que eso es el mismo. Y veis que, bueno, pues como ya partíamos de un preanálisis en el conjunto 3, ya conseguimos que cumpla tanto el H0 como el H1, es decir, y en el conjunto 4, obviamente, bueno, pues nos cumple, ¿vale? Incluso, bueno, pues aquí ya podríamos ver, por ejemplo, datos, ¿no?, sobre el K-límite, ¿vale? Fijaros cómo está esta solución. Si podríamos avanzar. Uy, no sé qué he hecho. A ver, perdonadme. Ahora. Vamos a ver. Bueno, pues como os decía, podríamos incluso ver qué valores tenemos de consumos, de demandas, de K sub G, etcétera. Bueno, voy a salir también de IP Conecta, ¿vale? Para quedarme en IP subvencional. Veis que las pantallas se van solapando unas sobre otras, ¿vale? Salimos del complemento y nos quedamos en el IP Conecta. Y también para que veáis el tema de instalaciones, bueno, pues por ejemplo sobre este conjunto que me cumple, o bueno, sobre este mismo, ¿vale? Vamos a definir aquí una instalación y como os decía, bueno, pues veis que es bastante más sencillo que en el caso de CEX, porque nos va a dar, bueno, pues las principales instalaciones, ¿vale?, que vamos a tener en cuenta seguramente a la hora de mejorar la parte de instalaciones del edificio. Por ejemplo, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es meter una mejora, ¿vale?, en lo que es la parte de agua caliente, pues con unos paneles, yo qué sé, pues el 60% del agua caliente lo vamos a cubrir con solar térmica. ¿Vale? Creo que tampoco cumple. No, sigue sin cumplir a pesar de que le hemos metido la instalación porque, bueno, pues nos fallaba la parte de demanda. ¿Vale? Sigue sin cumplir, aunque hemos mejorado la calificación energética del edificio. Bien, con esto lo que hemos hecho es definir las medidas de rehabilitación o los conjuntos de mejora. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a hacer es pedirle a la herramienta que nos diga con estos conjuntos de mejora a qué ayudas podemos optar y que nos indique qué porcentaje vamos a obtener en esas ayudas. Veis también aquí otros dos botoncitos que están asociados a cada uno de los conjuntos de mejora. ¿Para qué son? Bueno, pues son para descargar el informe de la certificación energética y el archivo digital, ¿vale?, el XML, de el edificio con ese conjunto de mejora, ¿vale? Que sabéis que es una documentación que os piden en la solicitud, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Lo veis claro? ¿Continúo entonces? Bueno, pues continúo. Bueno, pues a partir de aquí continuamos y ya entramos en lo que es propiamente la herramienta para calcular la subvención. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En esta parte de la pantalla lo que tenemos son los datos que IP Subvenciona está extrayendo de la información que hemos introducido en C3X, ¿vale? Tenemos un edificio con una demanda anual de 57 kilovatios hora por metro cuadrado y un consumo de energía primaria no renovable de 147,20, ¿vale? Y con una letra E. Pero hay datos que no introducimos en el C3X y entonces el complemento nos pide que los completemos, ¿vale? Eh, Hay algunas cosas que están claras, pero veis que incluso hemos introducido aquí un botoncito de ayuda, ¿vale?,
en el que nos dice qué dato tenemos que introducir. En este caso, número de alturas del edificio a rehabilitar, incluida la planta baja. Bien, pues en nuestro caso eran 3 plantas. Número de locales a rehabilitar. Sabéis que si en la rehabilitación, bueno, pues esa medida de mejora que yo he incorporado afecta a alguno de los locales, podemos meterlo dentro de la ayuda y que en el cálculo de la ayuda se va a dar una ayuda adicional para que también pues, ese local pueda beneficiarse. Bueno, pues vamos a pensar que hay un local, ¿vale? Bueno, pues un edificio era un edificio muy pequeñito, de 3 plantas, pues vamos a pensar que hay 6 viviendas, ¿vale? Y que pues ese local pues, es muy pequeñito, yo qué sé, pues tiene 65 metros, ¿vale? Bien, también nos da la opción de activar alguno de las excepciones o de los casos singulares que recogen los programas de ayuda. Por ejemplo, el de edificio protegido, ¿vale? Aquí tener cuidado porque incluso entre los distintos programas de ayuda eh, se denomina o se da cierta protección a los edificios y en un caso tiene que ver con la vulnerabilidad de los usuarios y en otro caso con la protección arquitectónica del edificio. Bien, pues aquí, en este caso, si clicáis, veis que claramente nos está diciendo que si yo activo ese botón, ¿vale? Lo que le estoy diciendo en la aplicación es que mi edificio es un edificio protegido, es un edificio patrimonio y que no puedo tocar sus fachadas. Y como sabéis, pues esto lo que me exime es del cumplimiento de la demanda, ¿eh? Concretamente, en Galicia tenéis que cumplir con una demanda del 25, una reducción de la demanda del 25 o del 35%, ¿vale? En función de la zona climática C, D o E, ¿vale? Bueno, yo de momento no lo voy a activar. eh, es requisito que, bueno, se da por hecho porque si no, no estaríais optando a la ayuda, ¿no? Que más del 50% sobrasante de la superficie del edificio está destinada al uso residencial, ¿vale? Bueno, pues evidentemente si nosotros desactivamos este botón nos va a decir que no podemos entrar en ninguna de las ayudas. Y también, bueno, pues veis, por ejemplo, este caso, el conjunto 1, ¿vale? El conjunto 1 era un conjunto en el que nos cumplía la parte de consumo, ¿vale? Pero no nos cumplía la parte de demanda. Veis aquí que conseguimos pasar de 147 a 96, con lo cual conseguimos un ahorro del 34% en el consumo, ¿vale? Pero que en la demanda, sin una zona C, no llego al 25%, ¿eh? ¿Dónde está la demanda? Aquí, de 57, me quedo en 48, he reducido un 21%, casi un 22% la demanda, pero no llego al 25%. Bueno, pero nos dice el programa de ayudas que si en ese edificio, en los 4 años anteriores, hemos hecho algún tipo de modificación en el edificio que ha mejorado su demanda y esa mejora de la demanda más la que con este conjunto 1 conseguimos supera el 25%, en este caso podríamos sumar esas dos mejoras. Bueno, pues si yo doy a este botoncito, automáticamente veis que ya el programa me está diciendo que sí cumplo el criterio de demanda. Evidentemente, luego tendréis que justificar esta parte, es decir, tendréis que justificar pues que en el año 20 se ha hecho una modificación que ha mejorado un 10% la demanda y como con esta mejora estoy mejorando un 21, bueno, pues he mejorado un 31, con lo cual supero el 25. Tendríais que argumentarlo, pero veis que el programa os deja continuar, ¿vale? Sergio, Sí, perdona. Penélope. Hay una pregunta, algunas las estoy contestando en el chat, pero esta creo que es interesante que incidas en ello. Sí, pues Nos dime. dice Natalia que no entiende el tema de los locales. Si queda fuera de la envolvente, pero participa económicamente en la obra, en realidad no se rehabilita. Y en el complemento pone superficie de locales a rehabilitar. Eh, Claro. O sea, si yo, imaginaros que yo estoy haciendo un SATE, ¿vale? Al edificio y, bueno, pues los locales normalmente suelen estar en planta baja, ¿vale? Y entonces ese SATE yo lo llevo hasta la planta baja, ¿vale? Por tanto, el local participa de esa medida de mejora, ¿vale? Estoy rehabilitando el local. Bueno, pues entonces lo meteré aquí.
¿vale? Pero imaginar el caso opuesto, es decir, que yo el SATE lo arranco desde planta primera y solamente afecta a las viviendas. Bueno, pues no estoy metiendo en la medida de mejora, no estoy metiendo ese local. Por tanto, aquí tendría que poner 0. La diferencia es que en el primer caso, ¿vale? En la ayuda a esa medida de mejora se va a sumar una cuantía por la parte que corresponde a la rehabilitación del local. Es decir, la ayuda va a ser un poquito mayor, ¿vale? Luego también tendréis que ver pues, si esa cuantía adicional merece la pena o no. Quiero decir, a lo mejor esa ayuda que dan por haber metido la fachada del local en la solicitud de la ayuda, bueno, pues no es penaliza el resto de las viviendas. Bueno, eso ya tenéis que analizarlo vosotros con la comunidad de vecinos, ¿vale? Pero Mira, lo que nos perdona, está... Natalia nos vuelve a poner el certificado no es válido porque el local es de uso terciario. Efectivamente, en el certificado solo metéis la parte residencial, pero las Sí, subvenciones permiten meter la superficie del local. bueno, esto nos ha surgido ya alguna vez. A ver, cuando yo meto... ¿Qué ha pasado? Bueno, ha salido del todo. Cuando yo meto, cuando yo meto el local, ¿vale? No tengo que introducir en el certificado energético el local. El decreto dice claramente que lo que se analiza, o sea, que la medida de mejora, la mejora de consumo y la mejora de demanda, es solamente de la parte residencial del edificio, ¿vale? Sin embargo, la ayuda lo que nos dice es que si yo la medida de mejora, si en este caso la medida de mejora afecta también al local, yo puedo meter aquí la superficie del local, ¿vale? Y sabéis que en función del número de locales y en función de la superficie, voy a tener una ayuda adicional para pagar también esa parte de la medida de mejora que afecta al local. No sé si con esto lo hemos entendido mejor. Natalia. Sí, Sergio, nos dicen que sí, Sí. podemos continuar. Vale. Bueno, pues como os decía, bueno, pues tenemos estos botones. Vamos a ver otro conjunto, por ejemplo. Bueno, pues el conjunto 2, fijaros, el conjunto 2, bueno, pues nos cumpliría los requisitos de consumo y de demanda. Sin embargo, como veíais, no cumplía los requisitos del H0 o el H1. Bueno, pues este sería el caso de esos edificios en los que habría que justificar que por temas económicos o por otros aspectos que contempla el Código Técnico de Edificación, bueno, pues no se puede mejorar más allá, y por tanto, bueno, pues cumpliendo la reducción de consumo, la reducción de demanda y justificando el por qué ese edificio no puede cumplir el H0 y el H1, pues también podríais optar a la ayuda. Y otro caso que se nos puede plantear, bueno, pues es el del conjunto 3, ¿vale? En el conjunto 3, como veis, bueno, pues se cumple la reducción del consumo, se cumple la reducción de la demanda y además cumplía con el H0 y la HE1. Por tanto, este conjunto de mejora que habíamos definido directamente sería una opción para poder proponerlo a la comunidad de vecinos y optar a la ayuda, al igual que el caso del conjunto 4. ¿Vale? Bien, ¿qué resta a partir de aquí? Bueno, pues lo que resta a partir de aquí es, vamos a ir a estos dos, ¿vale? Al conjunto 3 y al conjunto 4 y bueno, pues vamos a obviar del conjunto 2 que no cumplía el H0 y el H1, porque quiero que veáis cómo sale, ¿vale? Y que, bueno, pues en este caso justificaríamos de alguna manera, dentro de alguno de esos supuestos que nos contempla el Código Técnico, que el edificio queda eximido de cumplir el H0 o el H1. Bien, pues lo que vamos a hacer es configurar para este conjunto, en este caso, lo que se refiere a las ayudas Next Generation.
Como os decía, en el caso de que estuviésemos, luego si nos da tiempo, lo vemos sobre uno de la Comunidad de Madrid. En el caso de que estuviésemos en una comunidad en la que también estuviese activo el pre-5000, me habría hecho exactamente el mismo análisis con el pre-5000, ¿vale? Y pues después, cuando lleguemos al final y veamos, bueno, pues la cuantía de la ayuda, podríamos decidir, pues, proponer a la comunidad de vecinos el ir por uno de los programas Next Generation o el ir por el programa Pre-5000 si la cuantía es mejor, ¿vale? Bueno, pues vamos a configurar, como os decía, vamos a obviar el conjunto 1, porque no nos cumplía. Entonces vamos a configurar los conjuntos 2, 3 y 4. Bien, en la configuración, lo primero que nos va a hacer el complemento es activarnos aquí las líneas de los programas de ayuda que tiene esa comunidad autónoma activa, ¿vale? Esto se ha hecho a nivel nacional, es decir, si trabajásemos en otra comunidad, pues nos aparecerían solamente los programas activos en esa comunidad. Eh, como sabéis, estos dos son incompatibles, barrio y edificio, no se podrían elegir al mismo tiempo. Y bueno, pues vamos a suponer que vamos a ir, yo creo que a la línea que más está demandando, que es la de edificio, en este caso, ¿vale? Veis que como era una medida de mejora que habíamos introducido a través del complemento, tengo el importe de esa medida de mejora, ¿vale? Si esa medida de mejora lo hubiésemos introducido desde el complemento y no desde perdón, desde el programa y no desde el complemento de ayuda de soluciones Saint-Gobain, tendríamos nosotros que estimar la cuantía de ese conjunto de mejora, ¿vale? Y aquí nos pide otra serie de cosas que ya habéis manejado, entiendo, la orden y las líneas de ayuda, que tienen que ver con todos esos costes asociados a la rehabilitación del edificio. Bueno, y que, bueno, pues hablando con compañeros vuestros, nos indicaban que en orden a ser lo más transparentes posibles con la comunidad de vecinos, pues que era interesante incluso desglosarlo de esta manera, ¿no? Es decir, bueno, pues va a haber una gestión administrativa que cada cual cuantificará en el importe que considere, pues que todas esas consultas que hay que hacer con la administración, todos esos papeles que hay que elevar a la administración, contestar incidencias. Bueno, pues eso en la gestión de la ayuda, evidentemente, es un trabajo que se puede cuantificar y que tiene un coste. Yo aquí voy a poner pues 1.100 euros, ¿vale? En cuanto a la retirada del amianto, sabéis que también hay una ayuda para aquellos edificios que tengan que retirar amianto del edificio. Bueno, pues por ejemplo, vamos a considerar que este edificio fuera uno de esos casos y que me va a costar pues 6.000 euros retirar el amianto. Los informes técnicos, bueno, pues, certificados energéticos y pues toda la documentación que haya que, que generar, ¿no? Para poder presentar pues esa ayuda. Bueno, pues vamos a pensar, yo qué sé, 3.500 euros y unos honorarios profesionales, ¿vale? En las intervenciones, yo qué sé, la dirección de obra, unas visitas que hay que hacer para medir el edificio, es decir, todo esto evidentemente pues también va a tener unos costes y yo qué sé, pues yo voy a cobrar 8.000 euros, ¿vale? Bueno, pues ya hemos configurado este conjunto, ¿vale? Vamos a configurar el siguiente conjunto. En este caso, bueno, pues resulta que también voy a hacer el libro del edificio y también voy a hacer el proyecto de rehabilitación, ¿vale? Y quiero incorporarme a esas ayudas. Sabéis que estos dos documentos se pueden meter como gasto aquí, ¿vale? Dentro de uno de los apartados que hemos metido en la configuración anterior, ¿vale? Pero en este caso, bueno, pues quiero ver y si me meto en la línea del libro de edificio y proyecto de rehabilitación integral, pues cómo varía la cuantía. Y por tanto, pues le digo al programa que voy a optar a esa ayuda, ¿vale? El criterio social, cuidado, el criterio social
sabéis que en estas líneas Next Generation tienen que ver con la vulnerabilidad, ¿vale? Este criterio social, el programa no os lo va a cuantificar al final, porque el programa no sabe cuántos vecinos vulnerables tenéis, en qué grado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues este criterio social, digamos que sería algo que habría que calcular a posteriori, dependiendo de, bueno, pues la composición de cada comunidad de vecinos, ¿vale? Porque como os digo, no solo depende del número de usuarios que puedan acogerse a esa vulnerabilidad, sino también del grado de vulnerabilidad que tienen, ¿vale? Pero veis que también está ahí contemplado. Bueno, pues en este caso, el conjunto de mejora 3, que habíamos definido con el complemento Sangoban, tiene un importe ya calculado, ¿vale? Un importe que evidentemente, imaginaros que ya he recibido unos presupuestos de empresas, lo puedo modificar, ¿vale? Pero bueno, para un primer tanteo con la comunidad, puedo utilizar el coste que me indican las bases de precios de Saint-Gobain. Bien, el libro del edificio, bueno, pues yo he decidido que lo voy a establecer en 3.000 euros, ¿vale? Y el proyecto de rehabilitación integral, bueno, pues con las actuaciones que tengo previsto y demás, bueno, pues en este caso va a costar 10.000 euros a la comunidad. Nuevamente, bueno, pues tengo 1.100 euros que le voy a cobrar por gastos administrativos, 6.000 euros que tenía de amianto. En informes técnicos, bueno, pues esta es la parte en la que os decía que si yo no meto estos dos capítulos, ¿vale? Porque no voy a optar a esa línea de ayuda, bueno, pues yo podía haber metido, en el otro caso, los 13.000 euros, los podía haber metido dentro de informes técnicos. En este caso, informes técnicos, bueno, pues ¿qué puede ser? Bueno, vamos a imaginar que son los certificados energéticos, vamos a considerar algún informe más que tengo que hacer, bueno, pues yo qué sé, pues ojalá 1.000 euros, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, pues por los honorarios profesionales, dirección de obra, etcétera, 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 bueno, pues voy a cobrarle a la comunidad 6.500 euros. Y sabéis también, no, 65.000, no, ojalá. Bueno, y sabéis también que, bueno, pues en el caso de que yo me acoja a la línea 5, a la línea del libro de edificio y proyecto de realización integral, y que, bueno, pues tuviera que hacer eh, la inspección técnica del edificio, porque ese edificio no la tuviera hecha, ¿vale? Y que, bueno, pues esa es la primera parte del libro del edificio, bueno, pues me permite la ayuda también incorporarlo y me va a dar una ayuda adicional, ¿vale? Bueno, pues ya hemos configurado también este supuesto, ¿vale? Bien, y nos queda por configurar el último de ellos. Bueno, pues vamos a ello. Y en este caso, bueno, pues vamos a hacer también el caso de edificio, ¿vale? Coste de tramitación administrativa, pues yo me he encaprichado de que voy a cobrar 1.100. Retirada del amianto, pues tenía un presupuesto de 6.000 euros. Aquí resulta que no he metido el libro del edificio, ni he metido, bueno, pues hemos dicho que iba a cobrar 3.000 del libro de edificio. Y para este proyecto, que es un proyecto de 154.000, bueno, pues vamos a cobrar, por ejemplo, 15.000 euros de proyecto y de libro del edificio, y además pues los informes, bueno, pues vamos a decir que 17.000 euros. Hala, porque me apetece a mí poner esta cifra, ¿eh? Eh, Cada uno tendréis vuestro precio, ¿eh? Y luego en los honorarios de la intervención, bueno, pues 7.500, ¿vale? Bien, tenemos configurado también el conjunto 4. A ver, tenemos que continuar, ¿vale? Y lo que nos dice es que el conjunto 1 no está configurado, ¿vale? Pero veis que conjunto 2, 3 y 4, que habíamos configurado, ya nos está dando el programa respuestas. Nos está diciendo que, por ejemplo, en el conjunto 2, ¿vale? En el que teníamos más de un 45%
de ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, pasamos, no, tenía más, tendría en torno a más de un 65. Bueno, pasamos al último escalón, ¿vale? Y entonces, bueno, pues de la inversión inicial de 30.000 nos va a dar el 80%, ¿vale? Entonces la cuantía de la subvención son 24.322 euros sobre esta inversión total y un 80%. Y veis que aquí también nos da información muy interesante, ¿vale? Sobre las deducciones en el IRPF, ¿vale? Que se da de forma global para todo el edificio. Es decir, de aquí, de esta deducción, ¿vale? Habrá que aplicar después los coeficientes de cada uno de los vecinos, ¿vale? Y las condiciones particulares de cada vecino, ¿vale? Pero lo que nos está diciendo el programa es que podríamos obtener, podríamos meter hasta 24.322 euros como ayuda, ¿vale? Y que tendríamos una deducción total de 3.648 euros, ¿vale? Bien. En el conjunto 3, bueno, pues para esa intervención de 101.000 euros por el ahorro que habíamos conseguido en el consumo de energía primaria no renovable, en este caso nos quedaríamos en el primer escalón, nos daría un 40%, es decir, serían 40.000 euros, ¿vale? Del libro del edificio, bueno, pues de los 3.000 euros que cuesta el libro de edificio, o que yo voy a facturar como libro de edificio a la comunidad, la ayuda les daría 1.590, y del proyecto, que yo les iba a cobrar 10.000 euros, les daría 8.200 euros, ¿vale? De tal manera que al final, bueno, pues el monto total de la subvención sería de un 44%, sería de 50.000 euros, y aquí tenemos también la información del IRPF. Y en el caso del, del cuarto supuesto, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que, en este caso, fijaros, el porcentaje de ayuda sería de un 25%, ¿vale? Y, bueno, pues también tendríamos aquí la deducción fiscal, ¿vale? Correspondiente. Bien, es decir, veis que el programa lo que nos ha permitido es definir los conjuntos de mejora, optimizar esos conjuntos de mejora, e incluso nos va a permitir optimizar, digamos, la parte económica, ¿no? Es decir, optimizar el conseguir el mayor porcentaje de ayuda con el conjunto de mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues va a permitir hacer un balance entre la inversión que yo hago y tanto el retorno que voy a obtener en el edificio como el retorno que voy a obtener de las ayudas y subvenciones. Pero el programa tiene bastantes más cosas. Por ejemplo, eh, podemos generar un informe, ¿vale? Que nos valga de base para luego completar esos documentos, esos anexos que algunas comunidades autónomas tienen estandarizadas, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que cubrir una serie de datos, ¿vale? Que nos pide la documentación de la solicitud de cada uno de las órdenes que se ha publicado, y esto está también adaptado a cada comunidad, ¿vale? Y entonces, bueno, pues una vez cubierto, generaría ese informe, ¿vale? A ver, voy a poner un poquito más pequeño, ¿vale? Generaría ese informe, pues con todos los datos administrativos que me van a pedir introducir en la ayuda, la parte de eficiencia energética correspondiente al caso base, ¿vale? Que aunque ya hemos visto que nos lo da el programa, bueno, pero aquí queda también para que podáis tener, bueno, pues cuánto es el consumo de energía primaria no renovable, ¿vale? La definición de las medidas de mejora siempre que hayamos utilizado el complemento de soluciones Saint-Gobain, ¿vale? Veis que aquí viene definido cada uno de los elementos que componen los conjuntos de mejora, ¿vale?
los costes que vamos a introducir para solicitar la subvención y el caso de bueno, pues el certificado energético que corresponde a el edificio una vez que he introducido estas medidas de mejora del conjunto. ¿Vale? Bueno, Sergio, perdona, sí, me hacen una pregunta que también creo que es interesante que la contestes en voz alta. Nos dice Francisco Freire que en el caso de las bases de la subvención de Generation en Galicia hay que entregar el certificado del edificio existente y el certificado del edificio reformado, y que con este complemento solo se calculan las medidas de mejora, pero no lo compara con el certificado del edificio reformado. Un poco para que expliques en qué parte de aquí del informe vale, está ese certificado de edificio reformado y en el programa. vale. Vamos a ver, en el informe, esta parte que aparece aquí al principio es la que correspondería al informe que generaría el C3X sobre el edificio base, ¿vale? El edificio del que partimos, ¿vale? Y como hemos visto, pues en el C3X, en el caso de que no tengamos el certificado energético registrado, ¿vale? O en el caso de que el certificado energético que está registrado sea anterior al año 2021, porque sabéis que cambió el reglamento de certificación energética, ¿vale? Y lo que nos piden todas las ayudas es que comparemos con el mismo programa de certificación energética, ¿vale? Es decir, que tendríamos que comparar el caso base y el caso de la medida de mejora con el mismo programa, ¿vale? Entonces, en el caso de que el edificio tuviera que hacer, efectivamente, como dice Francisco, este certificado energético, estaríamos trabajando en C3X, habríamos metido el edificio, habríamos generado el informe, habríamos generado el archivo digital, ¿vale? Y ya podríamos aportar esa documentación. Y una vez que hemos introducido las medidas de mejora, y ahora lo volvemos a ver sobre la aplicación, ¿vale? Para esas medidas de mejora, es decir, el conjunto de mejora que hemos elegido, estábamos trabajando, creo que sobre el conjunto de mejora 2, que era que habíamos insuflado, que habíamos colocado un SATE, ¿vale? Bueno, pues, eh, y que habíamos colocado también un aislamiento en cubierta, ¿recordáis? Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? El certificado que corresponde a esa mejora. Es decir, si este fuera el objeto de la ayuda, ¿vale? Aquí tendríamos, por un lado, el informe y, bueno, lo voy a hacer. eh, Aquí, ¿vale? Tendríamos para imprimir el informe y para generar el archivo digital, ¿vale? Lo que quedaría después, lo que quedaría después es a la hora de justificar la ayuda, sabéis que hay que presentar el certificado energético del edificio terminado, de lo que hayamos terminado, ¿vale? Eso habría que hacerlo nuevamente a través de C3X, ¿vale? ¿Contestado con esto, Francisco? Creo que sí podemos seguir. Sí, vale. Bueno, pues me está dando un poquito de guerra las cosas aquí, porque me hice ayer aquí un apaño. Bueno, habíamos definido los conjuntos. Estábamos en el conjunto 2, ¿vale? Y ya hemos visto qué contenido tiene el informe. Vale, ¿qué más nos ofrece? Bueno, nos ofrece aquí información sobre los teléfonos de la oficina de rehabilitación e información, pero esto todo os lo ha pasado también Eduardo, ¿vale? En sus jornadas y lo tenéis en esta oficina que ha abierto el colegio para el tema de subvenciones, ¿vale? Pues todos los links de ayudas y demás lo podéis buscar también aquí en el edificio. Bien, también tendríamos el caso del documento para la justificación, una vez que hubiésemos terminado la obra, ¿vale? Y tenemos aquí este otro botón que merece la pena explorarlo porque, a ver, una de las dificultades que puede tener el manejar
estos programas de ayuda es la gran cantidad de documentación que se pide, que no es capricho de las comunidades autónomas, ni siquiera del ministerio. Tened en cuenta que estos son fondos europeos y por tanto van a estar auditados después por la Comisión. Entonces, en esa auditoría, bueno, pues la Comisión Europea ha introducido un montón de documentación que hay que justificar. Entonces, ¿para qué vale este botón? Bueno, pues vosotros os vais a tener que subir todo, salvo que seáis particulares, vais a tener que subir todo a través de las oficinas virtuales, ¿vale? Pero a lo que sí que va a ayudar esto es a lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos de esta ayuda que habíamos dicho que íbamos a optar por la línea 3, ¿no? Por la línea de edificio, tenemos toda la documentación que nos indica la orden de esa ayuda que hay que completar y que hay que subir a la plataforma del Instituto de la Vivienda, ¿vale? Bueno, pues para lo que nos vale es para lo siguiente. Yo puedo ir buscando cada uno de estos documentos, ¿vale? La voy a inventar, ¿eh? Mira, voy a ir aquí a mi carpeta morralla, que tengo de todo, ¿vale? Y bueno, pues resulta que ese certificado energético es este documento, ¿ves? Y veis que me lo ha subido, ¿vale? ¿Y dónde está ahora? Ah, ya. Hay algún botón que no veo. Hay algún botón que no Sergio, estoy viendo. Sí, Sergio, es que al me preguntan compartir. otra vez si le podemos dar otra vez a donde le has dado para ver el checklist. Sí, es lo que estoy. Dejadme un momentito que deje de compartir pantalla y me busque yo aquí esta pantalla, que es la que estábamos viendo. Disculparme porque es que le he hecho una modificación al ordenador todavía. Ahí está. Vale. Esta pantalla, ¿verdad? Esta pantalla Sí. aparece. ¿Dónde le has dado para que salga esa pantalla? Que la cierres vaya y la vuelvas a abrir. Bueno, pues me va a obligar nuevamente a hacer esto. Vamos a irnos aquí. Eso es. Parto nuevamente y lo veis. Vale. ¿Os acordáis de esta pantalla? Es decir, cuando nosotros habíamos configurado los conjuntos, ¿vale? Ya podíamos entrar en cada uno de ellos y nos daba las cuantías. Bueno, pues en la parte inferior de esta pantalla teníamos la opción de generar el informe o a posteriori el informe de justificación, ¿vale? Y tenemos aquí también lo que decíamos, los contactos de las oficinas de rehabilitación y todos los links de la convocatoria en la comunidad autónoma. Bueno, pues aquí en documentación para la solicitud, entro a este checklist, ¿vale? De tal manera que, como habéis visto, yo puedo ir buscando en mi ordenador dónde están estos documentos, ¿vale? Voy a incorporar otro, por ejemplo, pues uno de los administrativos, ¿no? El acta de la comunidad de vecinos. Y veis que me lo ha incorporado. Y ya lo siento porque es que me toca hacer otra vez esto. Y ahí nos ha incorporado el siguiente documento, ¿vale? Bueno, pues así iríamos haciendo con todos los documentos, ¿vale? Que recoge los anexos de la orden, ¿vale? Y lo que haríamos después es crear una carpeta zip, ¿vale? Aquí lo que ha hecho es que en el mismo sitio en el que tenemos guardado el archivo del C3X, ¿vale? Pues nos ha guardado esos documentos. Y además, disculpadme porque tengo otra vez que entrar aquí. Yo tengo esto en esta carpeta. Vamos a ver. Y además, fijaros qué cosa tan curiosa. Voy a compartir otra vez. Fijaros, en esa carpeta en la que yo tenía mi archivo, ¿vale? Sobre el que yo iba trabajando, se me ha creado una carpeta con el nombre del proyecto, ¿vale? En este caso, ¿cómo va a nombrarlo? Bueno, pues la solución, a ver que se vea bien, la solución en el proyecto IP Subvención a Galicia, que es como yo había llamado al proyecto,
¿vale? Del conjunto 2. Es decir, me va a crear para cada uno de esos conjuntos de mejora que he configurado para la ayuda, me va a crear una carpeta zip. ¿Y qué tengo dentro de la carpeta zip? Bueno, pues dentro de la carpeta zip tengo esa documentación que yo he ido incorporando, pero ojo, ya no con el nombre que yo tenía en mi ordenador, ¿eh? Que a lo mejor puede ser, yo qué sé, imaginaros que el administrador de la comunidad de vecinos, pues el acta de acuerdo de la lo llama PPP 1 22 3XZ, ¿vale? Es imposible, yo como técnico es imposible que sepa ese documento después, cuando he adjuntado aquí todos los documentos en la carpeta, qué tipo de documento es. Y también vamos a pensar en las personas que luego tienen que revisar toda esta documentación. Tampoco van a saber a qué corresponde ese documento. Bueno, pues la aplicación directamente lo que va a hacer es renombrar ese documento para que rápidamente tanto vosotros como los técnicos del instituto puedan ver que esto es el acta del acuerdo de la comunidad, que esto es el certificado energético de la rehabilitación, que es el certificado energético del caso base, que es el informe, ¿entendéis? Es decir, vais a tener toda la documentación perfectamente ordenada, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos visto cómo funciona todo. Lo que sí que no es un ratito, sí, mira, os lo voy a enseñar, que tenemos tiempo. Ese es el complemento, vale. Y lo que voy a hacer es que voy a cargar otro archivo, ¿vale? Voy a cargar otro archivo. O bueno, no, lo puedo hacer aquí directamente. Bueno, ahora se me pone a pensar. Le he pedido demasiado. Vale, no. Como decía, voy a trampear de otra manera. Vamos a irnos a otra comunidad autónoma. Vamos a irnos, por ejemplo, que tengan el pre... Bueno, pues una que tenéis muy cerca. Aquí. Y vamos a ir a un edificio que esté en un pueblecito pequeño de Valladolid. Pues vamos a ver si Simancas tenemos suerte y está dentro. Y bueno, pues el código postal no me lo sé. Vale. Veis que automáticamente me ha cambiado ya la zona climática. ¿Vale? El C3X es muy inteligente. Bien. Nos vamos al IP subvenciona. ¿Vale? Esto no lo vamos a tocar, que ya lo teníamos definido. Como ese municipio, Simancas, lo he escrito mal, ¿vale? Pues veis que aquí me aparece automáticamente el listado del IDAE de todos los municipios eh, vulnerables, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues solo tengo que localizarlo aquí. Perdona, Sergio. Salen todos los municipios, los vulnerables y no. Que si Ah, te pues yo fijas también pensaba que solo había, sale Valladolid. No, no, salen todos. pensaba que lo habíamos filtrado. Bueno, pues es una posible mejora. Bueno, pues Simancas veis que está aquí, ¿vale? Y ¿por qué? Es que lo que quiero que veáis es que en este caso, como en esta comunidad autónoma, sí que está activo el pre, pues no aparece aquí. Bueno, pues lo voy a hacer de otra manera. Voy a hacerlo como tenía pensado. Me voy a abrir, no guardes nada. Me voy a abrir el archivo de Madrid, por ejemplo. Funciona este. Cargar otro edificio. Vale. Rectifico, en este caso es un E. Le voy al complemento. Vale. Me voy al complemento.
verifico el tema de H1. Bueno, es que en este caso solamente cumplirían esos dos conjuntos. Que tenemos aquí para cada uno de los conjuntos el certificado y el archivo digital. ¿Vale? Y en este caso, como en la Comunidad de Madrid sí que está activo el programa Pre-5000, veis que para cada uno de los conjuntos de mejora también me está diciendo, ¿vale? Si cumplo o no cumplo el Pre-5000. De tal manera que cuando yo entre a configurar ese conjunto de mejora, perdón, que no le he puesto aquí los datos y entonces me dice que no puede configurarlo, ¿vale? Pues ahora me da la opción de configurar tanto la línea del Pre-5000 como la línea del Next Generation, ¿vale? Esta parte ya la hemos visto, ¿vale? En el caso del Pre-5000, bueno, pues sabéis que en el Pre-5000 tengo una ayuda base y una ayuda adicional, ¿vale? Incluso me permite combinar varias acciones, ¿vale? De tal manera que esa ayuda adicional se va a incrementar aún más. Bueno, pues estas preguntas que me está haciendo el complemento tienen que ver con esas ayudas adicionales, ¿vale? Y bueno, pues en este caso imaginaros, bueno, pues que aquí no tenía instalaciones, ¿vale? Bueno, pues solamente tengo una medida de aislamiento, ¿vale? Pero si tuviera instalaciones térmicas, ¿vale? A continuación, lo que me va a pedir es esa instalación térmica, ¿vale? ¿Qué inversión tiene? Pues no sé, ¿vale? Lo voy a inventar. ¿Qué porcentaje de reemplazo he incorporado? Imaginemos que era el 60% que habíamos dicho. Y bueno, pues era de este tipo, pues yo qué sé, 6 viviendas, vamos a ponerle 6.506.030, vamos a ponerle aquí 9 megavatios, ¿vale? Vale. Y automáticamente después, cuando yo en este conjunto no se cumplen los mínimos, no puedo, ¿vale? Automáticamente después, cuando en este conjunto yo vaya a NextGen, me va a decir que directamente, ¿vale? Tengo la ayuda de Next Generation, ¿vale? En el caso de Galicia no aparecía porque en vuestro caso, como os decía al principio, este programa ya está cerrado, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que os podemos contar de este programa, ¿vale? Eh, de IP Subvenciona. Y no sé, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, os voy a compartir, antes de que me olvide, os voy a compartir el manual, ¿vale? ¿Y por qué no me deja compartir el manual? Sergio, me consultaban también si les podemos compartir el ejemplo, el archivo del ejemplo que hemos hecho, pues para tenerlo Sí, ellos también. sin problema. Lo que sucede, Penélope, es que yo no sé por qué no me deja adjuntar documentos. Bueno, si Bueno, no se lo mandas al colegio y que el sí, colegio lo se lo voy a difunda. mandar, te lo Sergio, mando, Eduardo, sí, te lo mando, ¿vale? Junto con el vídeo. Es que no sé por qué no me deja adjuntarlo aquí. todo lo que deseemos adjuntar, si me lo envías, yo se lo hago Sí, llegar a los colegiados. vale, pues así lo hacemos, ¿vale? Os enviaré el vídeo de la grabación, os enviaré el manual, bueno, a ti, Eduardo, creo que ya te lo envié, y este archivo con el que hemos estado jugando, ¿vale? Para que podáis trabajar un poquito con él, ¿vale? Bueno, pues no sé si alguno tiene alguna pregunta y puede abrir su micrófono y hacerla. Del chat hemos contestado todas las preguntas, Penélope. Creo que sí, que no me he Sí. dejado ninguna. Ha habido varias Bueno, y creo que no me he dejado ninguna. en cualquier caso somos fáciles de localizar, ¿no? Bien a través de Eduardo o bien a través de nuestro canal de atención al cliente. Y no sé, Eduardo, si queréis plantear cualquier otra cosa, no sé, espero que haya sido completa, la Yo, presentación.
por parte del colegio, daros las gracias por esta jornada que ha sido maravillosa. Y bueno, yo creo que si no hay más consultas, cuando queráis podemos darla por finalizada y ya la colgaremos para que quede a disposición de todos los colegiados. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Y nada, cualquier cosa que tengáis, quedamos a vuestra disposición para ayudar. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, fin de semana.